Hola mis queridos hermanos, lo prometido es deuda. Así que estamos con el capítulo especial de la Navidad y vamos a ver cómo inició y cómo el mundo se encargó de desvirtuar ese tesoro que tenemos nosotros los cristianos y la humanidad. Así que sin más preámbulo vamos a ir arrancando y yo tomé el Evangelio según Mateo para arrancar con el tema de la Navidad. Y vamos a estar leyendo evidentemente el capítulo 1 y vamos a tomar el verso 18 y el verso 21 como las referencias más grandes que tenemos, que marcan la riqueza que tenemos nosotros los cristianos al celebrar la Navidad. Así que sin más preámbulo vamos a ir allí porque esto da para un estudio muy extenso y vamos a tratar de hacerlo o sintetizar lo mayor posible estas riquezas que se encuentran en el texto. Y ya arrancamos fuerte porque Mateo 18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Y la palabra nacimiento es la palabra Génesis y se utilizaba otra palabra para nacimiento, que no era esta. Entonces Mateo lo que quiere decir es que hay una nueva creación. Y la idea que él quiere plasmar es del creador viniendo a la creación. Y esto, hermanos, lo vemos en Juan 1.1, en donde dice que en el principio estaba el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y estaba en el principio de la creación. Lo vemos ahí en Juan, lo vemos en Filipenses 2, en donde dice que él se despojó de la gloria del cielo cuando estaba junto a su Padre y se vino a hacer carne por nosotros. Lo vemos en el mismo Génesis, en el capítulo 1. Y Mateo lo que está plasmando aquí es la misma idea del creador de todo viniendo a su creación. Todos recordamos el versículo que dice que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y es la misma idea que Mateo está plasmando acá. Porque el Señor dice que vino a lo suyo, no al pueblo, sino que vino a la tierra, a su creación. Y los suyos, que sí era el pueblo, no la recibieron. Y Mateo lo que hace es plasmar en este versículo justamente el nuevo comienzo de todo. Y sigue así, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Y ahí empieza a relatar. Y nosotros nos vamos a detener en el versículo 21 porque hay una serie de cosas que nos da una riqueza que en español la perdemos, pero que marcan el comienzo fuerte que tuvo la Navidad y es tesoro que nosotros tenemos que atesorar en gran manera y que tenemos que celebrarlo. No todo lo que viene después que la deformación de la Navidad. Así que dice así: dice, estando su madre María desposada con José antes de que viviesen juntos, se halló que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Josué, su marido, como es justo y no quería denunciarla, resolvió dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y acá tenemos que hacer una pausa porque aparece un ángel en la cena. Y no siempre aparecían los ángeles en la cena. Y esto ya marca la seriedad del asunto, la seriedad del nacimiento de Jesucristo. Y dice el verso 21, y aquí tenemos que ir analizando con bisturí en la mano cada palabra, porque cada una tiene una riqueza que realmente es muy grande y que nosotros tenemos que tenerla en mente. Dice así: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, que nosotros sabemos que es Yeshua. Jesús es el nombre traducido al griego. Entonces nosotros
ya vemos que acá el ángel le da un mandato y le dice, lo llamará Jesús. No le da opción a José de llamarlo de otra manera. Y esto aparece puntualmente 6 veces en la Biblia. Pero vamos a nombrar 3 nombres puntuales. Vamos a nombrar el de Moisés, que el ángel le dice a los padres, bueno, le van a poner Moisés. Aparece con Isaac y aparece con Salomón. Y evidentemente después aparece con Jesús. Entonces ya el nombre venía desde el cielo, y en la cultura hebrea el nombre ya marcaba el propósito o la característica de aquel niño, de aquel varón, de aquella mujer. Y aquí hay algo muy llamativo también, porque el nombre de Yeshua es como el de Josué y significa Jehová salva o Jehová ayuda. Entonces el ángel le está diciendo, Jehová mismo va a salvar a esta tierra. Él es el supremo Josué, porque Josué introdujo a la tierra prometida al pueblo. Pero Jesús nos introduce a nosotros, como dice en Hebreos, a la tierra prometida, pero a la genuina tierra prometida, que es nuestra vida eterna en el cielo. Y el ángel le dice, él se va a llamar Jesús porque él va a salvar al mundo. Y miren cómo sigue. Porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y aquí tenemos que ver otra riqueza que no se ve en el español, que nosotros la perdemos, y que Mateo también la capta, porque el ángel le habla con un juego de palabras que solamente se entiende en el hebreo y en el arameo. Y Mateo lo capta muy bien y pone la idea en el versículo. Porque el ángel le dice, lo llamará Jesús, Yeshua, y le dice, porque él Josía, que es salvará. Y ustedes, como siempre digo, ustedes tienen que ponerse en los zapatos de José e ir grabando la idea en nuestra mente de que Josué estaba recibiendo esa visión y que un ángel mismo le diga por mandato de Dios, porque hermanos, tenemos que también nosotros darnos cuenta que el ángel solamente era el vocero de Dios, que el mandato venía desde el mismo cielo. No hay que darle un superpoder al ángel, sino que él solamente estaba cumpliendo con la orden que le dio Dios. Y José está recibiendo esta visión y el ángel le pronuncia estas palabras. Le dice, porque le llamará Yeshua, porque él Josía. Y como mencionamos que el nombre ya tenía marcado el destino o la personalidad que iba a tener ese niño, José se queda de boca abierta. Dice, el mismo Dios no solamente nos va a ayudar, nos va a liberar, sino que nos va a traer una salvación muy especial. Y después le dice el porqué, el propósito, porque él salvará a su pueblo ¿de qué? De los pecados. No lo iba a salvar del pueblo romano como los judíos eventualmente pensaban y después se lo dicen al mismo Señor Jesucristo, sino que el ángel le dice, bueno, el propósito es salvarlo del pecado. Y Mateo pone salvará, que es la palabra griega sosei, que es la palabra, es el modo en el futuro, o el futuro de la palabra sosó, que es salvar. Y no pone esta palabra por ponerla, Mateo, porque esa palabra está
garantizando de que Él lo va a salvar. Esta palabra está en un futuro indicativo activo y todavía con el peso de que se lo da un ángel que da la garantía de que eso va a pasar. No es capaz que lo salva o capaz que no, o según las circunstancias, no. El ángel vino con el nombre que ya marcaba la personalidad de Jesús y el propósito, y después le dice que lo va a salvar, pero de una manera empírica, y que él va a tomar la iniciativa de salvarlo. Porque eso es lo que marca este verbo, porque es un futuro indicativo, dice que va a pasar en el futuro, lo indica, pero también dice que él va a tomar la acción, porque está en un futuro indicativo activo. Él va a tomar esa acción de salvarlo, él va a tener la iniciativa. Pero además, este verbo se compone en 3 etapas. Primero, la liberación, la preservación y la sanidad. La liberación ya vimos, porque Él va a ser libre a todo el mundo del poder esclavizador del pecado, como lo vimos en toda la Biblia, como lo vemos en toda la Biblia. El mismo apóstol Pablo lo dice, Jesús lo dice, el apóstol Pedro, Juan, continuamente lo están diciendo. Y como nosotros decimos en el canal y lo vamos a seguir repitiendo, el Señor venció en la cruz al poder esclavizador del pecado, a la muerte y a Satanás. Entonces, la primera capa de este verbo es la liberación. Después la preservación, porque no solamente viene a salvar al pueblo, sino a asegurar la salvación del pueblo. Por eso nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios, porque nosotros ya nos valimos del sacrificio que Cristo hizo en la cruz para asegurar esa salvación, esa liberación que el Señor nos hizo. Y por último es la sanidad. El ejemplo más claro es de la mujer del flujo de sangre, que utiliza el mismo verbo. Y el Señor no solamente la libera de la enfermedad, la sana de la enfermedad, sino que la salva de ese poder esclavizador del pecado, y además de los efectos que tuvo en la persona. Y nosotros lo vemos hoy en día. Cuando el Señor nos hace libre, nos despoja de los efectos esclavizadores del pecado. Y nosotros por eso celebramos la Navidad. Este es el genuino inicio de la Navidad. Y eso ya nos da la pauta para avanzar en este capítulo especial de cómo se deforma, cómo este mundo, el enemigo, va deformando el concepto de la Navidad. Evidentemente en los primeros años de los cristianos no existe esta palabra Navidad, porque viene del latín, y ahora lo vamos a estudiar, a mencionar muy rápidamente, porque lo más importante era este análisis del versículo 18 y el versículo 21. Y ahora vamos a ir justamente cuando toma el nombre de Navidad. Los cristianos hasta el siglo IV, hasta el 300 y pico por allá, no celebraban el natalicio de Jesús, el nacimiento de Jesús, sino que celebraban la muerte y la resurrección, la Pascua. Pero todos sabemos lo que hizo Constantino con la iglesia. Y eso es lo primero que tenemos que ver, porque ahí empieza el primer eslabón de la deformación de la Navidad. Y vamos a ir muy rápidamente a la etimología de la palabra. El término original era nativitas en latín, que significaba nacimiento, y después se fue deformando en una evolución fonética. Nativitate, natividade y navidad terminó. Y no es algo místico, porque era solamente nacimiento.
Entonces, ¿qué hizo el emperador romano Constantino? Él quería tener a todo el mundo en paz. Entonces empezó con el sincretismo. Pero esto no vino solo, sino que vino de la mano del primer papa, que era el Papa Julio I, y mezcla el nacimiento de Cristo, que fue a mediados de año, con un evento cultural que tenían los romanos del sol. Mire lo que dice así. El motivo era absorber fiestas paganas como las Saturnales, que ya lo vimos en el capítulo especial del Halloween. Eran unas fiestas paganas que tenían los romanos. Y después el Natalis Solis Invicti, que era el nacimiento del sol Invictus, o invicto. ¿Y qué dijo Constantino? Dice, no, dice, está bien lo del sol, pero el verdadero sol es Jesucristo. Y él romantizó esta fiesta pagana y le puso Navidad. Y allí empezó lo primero, pero no vino solo, vino de la mano del primer papa, que lo tenía como asesor religioso. Y se mezcló todo, la política con la religión. Y nosotros lo sabemos a eso. Constantino hizo mucho daño a la iglesia. La dejó de perseguir, pero le dio un dulce en la boca. Y esta fue la primera etapa. Esto pasó en el año 336 después de Cristo. Después tenemos la segunda etapa, que es la suma del arbolito de Navidad. Y aquí ya nos vamos al siglo VIII, más específicamente en el año 723 después de Cristo, en donde una acción buena de un hombre embarró la Navidad. ¿Y por qué digo esto? Miren lo que pasó. Un hombre, San Bonifacio, en la Alemania antigua, donde estaba muy arraigado el tema de la cultura vikinga, tala el roble de Thor y señala un abeto, que es un pino con forma triangular, y dice, ¿qué pasó? Este hombre quería erradicar esa cultura nórdica de los vikingos, y le dice, no, dice, el dios de ustedes no tiene poder ninguno. Y si para mostrarlo voy a talar el árbol de Thor y no va a pasar nada. Cuando lo hace no pasa nada, y señala a un árbol, a un pino bien triangular, y dice, Dios es como ese árbol. Dice, siempre perenne, nunca se le cae la hoja, siempre está vivo. Y como tenía forma triangular, quiso explicar la Trinidad. Y ahí un poco más que lo idolatran al árbol, y se empieza a propagar esa idea del arbolito. Y después la segunda metida de pata, y aquí tenemos que lamentablemente poner una perlita de Lutero, porque Lutero en una noche vio la majestuosidad de las estrellas que estaban por atrás del árbol y admiró la creación de Dios. Y agarró el arbolito de San Bonifacio y le empezó a colocar velas. Por eso después el arbolito de Navidad tiene todas esas cosas brillantes, las luces, los chirimbolos, etc. Y esto es la tercera etapa. Lo vemos en el 1530. Representaban las estrellas de Belén, él decía, y ya empieza a deformarse aún más. Después Lutero comete otro segundo error, otra perlita,
porque él no quería que se idolatrara a nadie. Y todos sabemos que apareció San Nicolás en la escena, que lo vamos a ver después. San Nicolás de Bari, en Turquía. Un hombre piadoso que le daba regalos a los niños. Y eso ocurrió en el siglo IV y se hizo una costumbre muy fuerte en Alemania. Entonces Lutero dice, no, ningún santo trae regalos. El que trae el verdadero regalo es el niño Jesús. Y se mudó la costumbre del 6 de diciembre al 25 de diciembre de dar regalos. Y una acción buena que quiso tener Lutero se convirtió en una costumbre. El 6 de diciembre era la costumbre de San Nicolás. Lutero la cambia para el 25 y empieza la figura del niño Jesús, del Christenkind. Y allí se empieza a deformar el tema de la Navidad. Y la última etapa es justamente la de San Nicolás y el ídolo del marketing. San Nicolás empezó en el siglo IV, ya vimos, San Nicolás de Bari en Turquía. Después los holandeses lo llevaron a Estados Unidos como el Sinterklaas o el Santa Claus. Y allí la Coca-Cola, por un hecho solamente de marketing, porque no podía vender evidentemente tantas bebidas como vendía en verano, empieza a ponerle a través de unos artistas, que uno de ellos fue Howdon Sundblom, empieza a dibujar la figura del Papá Noel como conocemos hoy, gordito, rozagante, con los colores tradicionales de la Coca-Cola, y empezaron a deformar con el marketing el concepto de la Navidad. Y ya no es aquel niño poderoso que vimos al principio, sino un arbolito y un santo. Evidentemente apoyado por la Iglesia romana, por el Papa, por aquel Constantino, que empezaron con todo este tema, y después esas 2 o 3 perlitas a lo largo de la historia marcaron el destino de una Navidad incorrecto. La Coca-Cola fue la frutilla de la torta, porque antes no existía esa figura. Y ellos dijeron, bueno, algo tenemos que hacer para empezar a vender Coca-Colas en invierno. Y sacaron esta figura. Y hoy en día la Navidad ya no es el nacimiento del Salvador del mundo, sino un acontecimiento cultural en donde nos regalamos ciertos presentes y nos dedicamos a pasar en familia y a comer y a beber cosas ricas tradicionales de cada país. Y perdimos el verdadero significado de la Navidad. Esto era lo que yo tenía para compartir con ustedes, un capítulo especial, netamente informativo, para que nosotros los cristianos también podamos tener la costumbre de investigar, ir al fondo de todas las cosas. Espero que les haya sido de bendición y que recuerden que al sentarse el 24 en la mesa podamos recordar el nacimiento del verdadero libertador del mundo. Que pasen lindo y que tengan una muy linda y una muy bendecida Navidad. Nos vemos la próxima.